Buenas tardes, Miss. Hoy día voy a hablar sobre el tema del bosque montano de Yunga. Los integrantes son Requena, Valdieso, Claudia y Albites Quispe Fran, y el que le habla Javier Arauz. Yo voy a hablar sobre el tema de objetivos y datos generales. Esta exposición es analizar en profundidad el bosque montano de Yunga, un ecosistema esencial que no solo alberga una rica biodiversidad, sino también cumple funciones ecológicas que critican a la región andina. A través de este análisis se pretende identificar los principales desafíos ambientales que enfrenta, como deforestación y la contaminación, y explorar cómo otras amenazas impactan tanto en el ecosistema como también en las comunidades locales. Además, buscará generar conciencia sobre la importancia de implementar estrategias de conservación efectiva que permiten proteger este valioso patrimonio natural. Datos generales. En primer tema, contexto. El bosque montano de Yunga es un ecosistema caracterizado de las regiones andinas del Perú, que se sitúa en límite entre ecosistema andino y en el amazónico. Esta zona es conocida por su alta diversidad biológica y sus múltiples microclimas, que permite la coexistencia de diversas especies como de flora y fauna. En el contexto de este cambio climático y la pérdida de habitantes naturales en el bosque montano de Yunga se convierte en refugio vital para muchas especies. En ubicación, en este ecosistema se extiende principalmente por las regiones amazónicas, Cajamarca, Huánuco, Cusco y por último Junín. Importancia tenemos la regulación del ciclo hídrico. El bosque montano de Yunga actúa como un regulador natural del ciclo hídrico, contribuyente a la adaptación, al almacenamiento del agua y sus árboles y plantas que ayudan a infiltrar el agua en el suelo, recargando los acuíferos, mantenimiento los cuales de los ríos. Este proceso es esencial para las comunidades que dependen del agua para su agricultura y su consumo diario. En biodiversidad, este ecosistema alberga una gran cantidad de especies, muchas de las cuales son endémicas. Se estima que más de 1000 especies de plantas, así como diversas especies de aves, mamíferos y insectos. La biodiversidad no solo es un indicador de la salud del ecosistema, sino que también proporciona recursos genéticos importantes para la investigación y agricultura. Mitigación del cambio climático. Los bosques montanos son importantes sumidores de carbono, absorbiente dióxido de carbono de la atmósfera y ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. La conservación de este bosque es fundamental para la lucha contra el calentamiento global y sus efectos diversos en el entorno. Y por último tenemos la cultura y economía. El bosque montano de Yunga también tiene un valor cultural significativo para las comunidades indígenas y locales, quienes dependen de sus recursos para sus sustancias. Además, el ecoturismo que puede generar ingresos para sus comunidades, promoviendo la conservación y el uso sostenible de sus recursos naturales. Le paso a mi compañera. Los impactos ambientales. Tenemos como número 1 la deforestación, que es la tala de árboles para la expansión agrícola y la obtención de madera. Ha reducido la cobertura forestal en el bosque montano de Yunga. Esto tiene efectos directos en la pérdida del hábitat y el deterioro del suelo, que se vuelve más vulnerable a la erosión. Como punto número 2 tenemos la contaminación del agua. La contaminación de ríos y fuentes de agua por agroquímicos y actividades mineras ilegales pone en riesgo la vida acuática y la salud de las comunidades locales que dependen de esos recursos. Ahora hablaremos de las áreas degradadas. Otra área es la región de Cajamarca, que han sufrido compactación del suelo y pérdida de vegetación nativa a causa del sobrepastoreo. El desarrollo de carreteras y asentamientos ha fragmentado el hábitat en lugares como la región de Cusco. Esta fragmentación dificulta la conectividad ecológica entre diferentes áreas del bosque.
Las áreas degradadas es la región de San Martín y Huánuco, que han sido convertidas en tierras de cultivo, especialmente como café y coca. También la minería ilegal ha impactado negativamente en áreas cercanas como en Río Marañón y el Guayaga. Estas zonas han sido severamente degradadas, afectando no solo los bosques, sino también los cuerpos de agua cercanos. En las causas, tenemos un número 1, expansión agrícola. La demanda creciente de productos agrícolas como el café, la coca y otros cultivos comerciales ha incrementado la presión sobre el bosque montano de Yunga. Los agricultores, en su búsqueda por expandir las áreas de cultivo, deforestan grandes extensiones de terreno. La tala indiscriminada de árboles no solo elimina el hábitat de muchas especies, sino que también debilita, haciéndolo más propenso a la erosión. La expansión agrícola genera un desequilibrio en los ecosistemas, donde la biodiversidad es reemplazada por monocultivos. Número 2, tenemos la minería ilegal. La minería ilegal, especialmente, es la búsqueda de metales preciosos como el oro, ha causado graves daños en el bosque. Estas actividades no reguladas destruyen áreas de vegetación y generan grandes cantidades de desechos tóxicos como el mercurio, que se utilizan en el proceso de extracción de oro. Como punto número 3 tenemos los deslizamientos de la tierra. Las prácticas agrícolas en terrenos empinados comunes en el bosque montano de Yunga, debido a su topografía, están exacerbando los deslizamientos de la tierra. Cuando se desforestan las pendientes para expandir la agricultura, se eliminan las raíces de los árboles que estabilizan el suelo. Esto deja al suelo sin la protección natural que las plantas y árboles los proporcionan, lo que le hace más susceptible a la erosión y los deslizamientos, especialmente durante la temporada de lluvias. Las actividades humanas que ignoran la fragilidad del terreno montañoso son las principales responsables de la exacerbación de estos fenómenos geológicos. Como punto número 4 tenemos el cambio climático. Las actividades humanas como la deforestación y la quema de combustibles fósiles están contribuyendo al calentamiento global, lo que altera los patrones climáticos en el bosque montano de Yunga. El aumento de la temperatura está modificando los ciclos de lluvia, lo que afecta directamente a las especies de la flora y de la fauna, que dependen de las condiciones climáticas estables. Las acciones humanas están acelerando estos cambios climáticos, profundizando los efectos negativos sobre este delicado ecosistema. A continuación le doy pase a mi siguiente compañero. Las consecuencias negativas tanto en los seres vivos como en los elementos no vivos del ecosistema del bosque montano de Yunga. Pérdida de la biodiversidad. Los seres vivos, la deforestación y la fragmentación del hábitat causa la extinción de especies endémicas, afectando las cadenas alimenticias y disminuyendo las poblaciones. Elementos no vivos. La pérdida de la vegetación deja el suelo expuesto, causando erosión y degradación de su calidad, lo que interrumpe los ciclos de nutrientes. 2. Desertificación y erosión del suelo. Los seres vivos. La degradación del suelo transforma áreas fértiles en infértiles, afectando a plantas y animales que dependen de un suelo rico en nutrientes. Esto también impacta a las comunidades humanas que viven de estos recursos. Elementos no vivos. El suelo pierde su capacidad de retener agua y nutrientes, lo que provoca inundaciones y sequías y agrava la erosión. Alteraciones de ecosistemas acuáticos. Seres vivos. La contaminación del agua por agroquímicos y residuos de minería afecta a peces y otras especies acuáticas,
rompiendo las cadenas alimentarias y afectando a las comunidades humanas que dependen de una agua limpia. Elementos no vivos. La calidad del agua se deteriora y los ríos pueden cambiar de curso por la sedimentación, aumentando el riesgo de desastres como inundaciones y sequías. 4. Alteración de ciclos hídricos. Alteración de ciclos hídricos, los seres vivos. La deforestación y los deslizamientos de tierra alteran el flujo de agua, afectando a las especies y comunidades que dependen de un suministro constante. Las variaciones en el ciclo del agua dificultan la reproducción y el acceso a agua potable. Elementos no vivos. Los ríos y arroyos pueden cambiar su cauce, lo que afecta la calidad del agua y la capacidad de los ecosistemas para manejar el agua. Las conclusiones y reflexiones. El bosque montano de Yunga es un ecosistema crucial que alberga una rica biodiversidad y brinda servicios ambientales esenciales tanto para las comunidades locales como para el planeta. La investigación resalta la interconexión entre las actividades humanas y la salud del ecosistema. Actividades como la agricultura y la urbanización tienen impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad y el hábitat. La pérdida de biodiversidad y la degradación del hábitat subrayan la necesidad de implementar prácticas sostenibles y fomentar la educación ambiental.